Muy bien, amables televidentes de En Consulta, el día de hoy vamos a conversar con Fabiola Torres López, fundadora y directora de Salud con Lupa, portal de investigación. Salud con Lupa ha hecho un interesante reporte, investigación, un trabajo concienzudo en relación a la situación real de los centros de salud mental comunitarios. Empezamos el programa presentando al exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor Zamora? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, y muchísimas gracias a la audiencia que nos continúa con su apoyo a este programa, a esta iniciativa. Estamos en la 7ª edición. Sí, increíble. En la 7ª edición, y nos toca con una sorpresa esta semana, ¿no? Bueno, no necesariamente una sorpresa, pero tenemos nueva presidenta de la Seguridad Social. Ya no es novedad, ¿no? Es casi recurrente. El 8º intento de estabilizar la conducción de una de las instituciones más importantes para la salud en el país, como es la Seguridad Social. El 4º durante el gobierno de la señora Boluarte, y la 3ª presidenta o presidente durante el lapso que de estos 7 programas de En Consulta. Empezamos con Rosa Gutiérrez, pasamos con el ex y ahora César Linares, y ahora estrenamos presidenta con la doctora María Aguilar del Águila, que tiene ningún antecedente en la Seguridad Social, ha sido gerenta en el Callao de un hospital, viene de, digamos, los predios de la salud pública del Ministerio de Salud. Por supuesto, le deseamos todos los éxitos y esperamos estabilidad para esta organización, que además se enfrenta a una huelga parcial de los trabajadores del sector salud. Quisiera hacer mención además que desde nuestro último programa ahora nos encontramos con otra parte del país en guerra. ¿Y por qué es particularmente dolorosa esta guerra, como toda guerra? En nuestro caso, y especialmente para En Consulta, decirle a los familiares de los peruanos fallecidos nuestras condolencias, especialmente a los familiares del doctor Daniel Levy Ludmir, ¿no? Que es formado en el Perú, pero que estaba trabajando en Israel y murió en el ejercicio de sus funciones como profesional de la salud. Nuestras condolencias a la familia. Muchacho, 30 y tantos años. Efectivamente, muy joven, ¿no? Asistiendo a los heridos durante esta guerra brutal en su descarnada manifestación como seres humanos, que habla mucho de la degradación que estamos viviendo en la sociedad. Asistía a los heridos, fue convocado por las fuerzas militares israelíes, y en favor del combate fallece. Bueno, también hay que hacer notar esta semana también marcado por la frivolidad, ¿no? Y los blindajes en el Congreso, la frivolidad del viaje presidencial, que reacciona tardíamente a asistir a nuestros compatriotas en la guerra, pero además con lo que ya visoramos que van a ser resultados. Y todavía no hay ningún viaje, ¿eh? Todavía. Ninguno. Todavía ninguno. Correcto. Creo que Chile va por el 4º viaje ya. Bueno, efectivamente, pero sobre todo los resultados de este viaje de la señora Boluarte, Alemania, Italia. Que van básicamente en búsqueda de un selfie que trate de lavar la cara del gobierno, que se hunde en el desprestigio generalizado y en la ineficacia, que se expresa lo que hemos tratado el día en varias oportunidades acá, la preparación para el fenómeno del Niño. Y esta semana, el incremento de las lluvias en Lambayeque derivaron en la inundación del hospital de Lambayeque. Un hospital, una región a la cual desde abril de este año se le ha transferido fondos para que puedan responder al fenómeno del Niño, y Lambayeque recibió un total, en una primera remesa, en total 6 millones, es casi 7 millones, y la ejecución es bajísima. De lo recibido entre abril y junio, y el nivel central, ni qué decir, de espaldas a esta realidad. Esta semana también, el 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y la salud mental como derecho humano, y esa es la razón por la cual hemos invitado a Fabiola, ¿no? Fabiola dirige un portal como de Salud con Lupa, que ha dedicado una serie de investigaciones de campo. Es muy importante lo que ha hecho Salud con Lupa, porque antes que hacer una investigación solamente de datos y de documentos, han ido a observar la realidad.
Fabiola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos que brevemente nos explique cuál ha sido el proyecto, qué los motivó y cómo lo hicieron. Sí, muchas gracias por la invitación. En Salud con Lupa notamos que desde ya más de un año hay varios usuarios de salud mental de los centros de salud mental comunitaria del país, especialmente en Lima y en otras regiones, que están reportando problemas con el abastecimiento de medicinas en las farmacias de estos centros. En algún momento, en periodos más críticos, algunos se han grabado en video y han hecho reclamaciones porque se ha acabado el antidepresivo, el ansiolítico, y esto nos llevó a darle un seguimiento. También vimos problemas con Fabiola, antes de que siga, ¿estos centros de salud mental son parte del primer nivel de atención? ¿Puede describir a los televidentes de qué se trata un centro de salud mental? Sí. Los centros de salud mental comunitaria están en el primer nivel de atención a raíz de la ley de salud mental que el Perú tiene y que se viene implementando desde el 2015. Se han ido inaugurando, se han ido implementando. Actualmente tenemos 248 centros especializados que ¿Se entiende que por lo tanto debe haber un psicólogo, un psiquiatra por lo menos? Así es, tienen equipos multidisciplinarios. Deben tener psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, todo un equipo para poder tener una atención distinta al modelo que antes era más hospitalario, de hecho, psiquiátrico. Discúlpame, Fabiola, de hecho, Rodolfo, tu pregunta es muy relevante porque en medio de las discusiones generalizadas que el primer nivel de atención está abandonado, como efectivamente sabemos que es muy precario, existen cosas que están sucediendo en el primer nivel y una de las cosas positivas es la creación, la expansión de los centros de salud mental comunitarios. Antes uno tenía una afectación a su salud mental y tenía que acudir normalmente al psiquiátrico, ¿no? Lo que acarreaba estigma, de muy difícil acceso. Estos centros de salud mental comunitarios teóricamente y en la realidad han acercado la salud mental a las personas, han reducido el nivel de estigma y son muy bienvenidas porque los problemas de salud mental, depresión, ansiedad y otras adicciones y trastornos mayores son un problema muy grande que no tiene, Gobierna, hizo un estudio. No sé si lo podemos ponchar, un estudio de el estado de la depresión en el país, ¿no? ¿Es ahí? El estado de la situación de la depresión, en la cual se señala que 13 de cada 100 personas, especialmente mujeres, son afectadas de depresión y no encuentran adecuado cuidado para su condición y su enfermedad. Y eso es lo que ustedes han encontrado, ¿verdad? Así es. Actualmente hay 248 centros y el Ministerio de Salud a través de estos servicios cubre el 30% de la demanda que existe. Todavía hay una brecha grande por cubrir. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en los centros? Quisimos averiguarlo y también, además de conversar con usuarios que veíamos que tenían problemas en el acceso, revisamos los stocks de las medicinas de estas farmacias, de todos los centros a nivel nacional y las compras. Ahí es cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, todo 2022 y enero de 2023, 7 de cada 10 centros de salud mental comunitaria habían tenido episodios de desabastecimiento de medicinas. ¿Qué estaban faltando? Ansiolíticos, antidepresivos, que varios de los usuarios tienen. Entendamos también que más de 1 millón de usuarios se han atendido en estos últimos 2 años en los centros de salud mental comunitaria y que falten medicinas en estos servicios es bastante problemático. Por supuesto. ¿Y cuál sería la razón? ¿Presupuesto, negligencia, falta de gestión? Lo investigamos y hay un problema con el sistema de compras. El MINSA tiene una central de compras que es Cenares y las compras corporativas, las compras de subastas inversas que buscan comprar a escala y a menor precio no están funcionando, quedan desiertas o las empresas farmacéuticas no se presentan porque han estado más acostumbradas a un modelo de compras directas que es más rentable para ellas en el precio que se vende al Estado.
siendo el Estado el principal comprador de medicinas de salud mental. Entonces, allí ha habido un problema que no se ha resuelto porque no hay una estrategia de compra mejor. Si el Ministerio de Salud nota que ya hay varios problemas consecutivos en el tipo de convocatorias, tendrían que hacerse de otra manera. Los hospitales psiquiátricos, los 3 que hay en el país, sí tienen compras directas. Pero ¿qué pasa con los 248 centros de salud mental comunitaria? La ley no les permite hacer compras directas. Tienen que esperar que sus DIRIs, que sus direcciones de salud resuelvan el tema. Entonces, por periodos que han llegado hasta 10 meses, hay usuarios que se han quedado sin medicinas y tienen que gastar de su bolsillo. Ahí también vimos que es bastante difícil en el país comprar medicinas de salud mental genéricas en las farmacias privadas. Y como el estudio de gobierno lo ha demostrado también, el precio de una medicina de marca con una medicina genérica en salud mental es abismal. Abismal, claro. Y claro. un usuario puede llegar a gastar más de la mitad de su sueldo mínimo en medicinas de salud mental. Entonces estamos hablando de un problema muy grande que requiere obviamente una estrategia mejor para que las farmacias estén abastecidas y los centros de salud mental comunitaria pueden responder de mejor manera a todos sus usuarios que ya están teniendo una continuidad. Ha sido tan difícil instalar el tema de salud mental en el Perú y ha sido casi una reforma silenciosa porque empezó todo este tema en plena pandemia. Y muchos peruanos que nos están viendo seguramente no saben cómo acceder a un centro de salud mental comunitaria, si tiene que ir de frente, ir primero a la posta de su casa, todo eso falta, ¿no? Entonces, la salud mental todavía no está siendo una bandera del Ministerio de Salud y sobre todo a los altos niveles, ¿no? Del nivel ministerial, que se lidere una campaña para que todos los peruanos nos informemos y podamos también acceder de la mejor manera a los servicios que están creándose. Bueno, no sé si vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa, no me dicen nada. Sí, vamos a una brevísima pausa, amables televidentes, y regresamos con En Consulta. Estamos conversando con Fabiola Torres López, fundadora y directora de Salud con Lupa, en presencia, por supuesto, como siempre, del exministro de Salud, Víctor Zamora. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos con En Consulta. Doctor Víctor Zamora. Sí, Fabiola, como tú sabes, y Rodolfo quizás no lo sepas, pero y nuestra audiencia tampoco, volvemos a repetir, ¿no? El paradigma dominante, la forma dominante de atender la salud mental era enviar a las personas al psiquiátrico, ¿no? Y eso significaba una enorme barrera para todos, para acceder a un servicio de salud mental. Los centros de salud mental comunitario es una estrategia exitosa en el Perú en su proceso de implementación, con serias dificultades todavía, pero en el sentido correcto. Pero hay otras medidas. Tú preguntabas en el intermedio si había emergencias, ¿no? Igual, si hay una emergencia psiquiátrica, digamos, que es calificada de psiquiátrica, había que llevarlo al psiquiátrico para que lo atiendan, porque los hospitales generales no tenían esa especialidad o no sabían cómo manejarlo. Hoy también se ha avanzado en esa línea que los hospitales generales puedan tener unidades de hospitalización de salud mental y crisis y manejo de adicciones, ¿no?
como sucede con otras enfermedades que lo atienden en la emergencia. También hay otra estrategia de ser acompañados en hogares protegidos y otras de fortalecer la presencia de psicólogos en los establecimientos de salud regulares. Estas otras tres medidas, hospitales, hogares y centros de salud regulares, son más modestos en su avance, pero también van en la línea de acercar el servicio a los pacientes. Otro tema de la racionalidad, ¿por qué hay que hacer esto?, es la parte económica. Se calcula que se pierde, el estudio de gobierno ha señalado que se pierden aproximadamente 13 años de vida productiva entre los 14 y los 60 años, digamos. Se pierden 13 años de productividad por solo depresión, porque es una enfermedad crónica. Cuando uno está deprimido, la productividad baja, el ausentismo se incrementa, las ganas de estudiar, etcétera, etcétera, decaen. Y hay una pérdida económica. El Banco Mundial ha hecho un informe el día de hoy en la cual señala que es de largo más barato invertir en establecimientos de salud que recuperen estas personas, las sacan de la depresión, que las pérdidas económicas que esto nos produce en el aparato productivo, en el pico de la productividad laboral de las personas. O sea, los centros de salud mental finalmente son una inversión. Son una inversión, pero dejan de ser una inversión cuando, por ejemplo, no encuentras los medicamentos. Cuando, por ejemplo, los establecimientos se encuentran precarios en su estabilidad legal. Y ahí es otro elemento, ¿no? Fabiola, por favor, explícanos cuál es la situación de estos centros, cómo es que operan. Sí, el modelo precisamente de la atención de salud mental comunitaria significa que no solo es en el consultorio, sino es extramuros. Y ahí tienen que participar las municipalidades, los gobiernos regionales. De hecho, por ley, los alcaldes, los gobiernos regionales tienen que disponer de un espacio para la implementación de un centro de salud mental comunitaria. Pero lo que hemos visto con esta investigación es que la mayoría funcionan en locales temporales. Y eso es un punto dificultoso porque si se mudan, si se cierra, muchos usuarios se van a quedar sin terapias. Eso es algo que es una constante. Estuvimos en Ayacucho hace 2 meses y algunos centros funcionan en locales de sindicatos, en locales de organizaciones de caridad o en el segundo piso de un guaguaguasi. ¿Qué concluyen ustedes? ¿Cuál podría ser el problema? Lo que sucede es que también tiene que haber una priorización desde las autoridades políticas a la salud mental. Si no es así, no va a funcionar este modelo, ¿no? Tienen que participar toda la comunidad y parte de la comunidad son las autoridades locales y regionales. Porque sí ha habido un aumento del presupuesto en salud mental en el país, aunque es todavía deficitario. Antes teníamos, estoy hablando en 2019, 1,7, 1,9% de todo el presupuesto del MINSA. Actualmente pasamos al 2,6%. Otros países tienen el 5% del presupuesto general del Ministerio de Salud en salud mental. Entonces, vamos por un camino. Hay una reforma muy importante que se está haciendo y que muchos no la han vivido porque hemos estado en pandemia. Pero hoy, que tenemos la oportunidad ya en un escenario post-COVID de poder, educar a las personas de cómo acceder a la atención en salud mental y de quitar el estigma, porque no solamente las personas que tienen trastornos mentales tienen atención en salud mental. Salud mental entendida como el estado de bienestar de todos los peruanos para enfrentar la vida, para enfrentar las tensiones de la vida. Entonces hay mucho que hacer en salud mental en el país. Hay una reforma en curso, pero requiere el involucramiento político también. Y eso no ha existido desde la cabeza del MINSA, pero también de todos los gobiernos locales y regionales. A lo que se agrega la cultura general, ¿no es cierto? Hablar con un alcalde, un gobernador que no está familiarizado con el tema, le puede sonar a derivar sus recursos para establecimientos para locos, ¿no? Que es por ignorancia, no saber, ¿no? O por tener una mala concepción en relación con lo que es la enfermedad mental. Básicamente es el estigma. Entonces, efectivamente, la transformación significa mayor inversión. La mayor inversión significa mejor gestión, porque no puede ser
que nos quedemos 10 meses sin el medicamento, por ejemplo, para el manejo de la depresión, que es la más prevalente de las enfermedades de salud mental, y que, como dijo Fabiola, en realidad, si la persona no encuentra su medicamento en el Centro de Salud Mental Comunitario, o en el Centro de Salud del Ministerio, o en el CIS, ¿no?, y tampoco encuentra el genérico en la farmacia, el costo es exactamente 22, el equivalente a 22 días de un salario mínimo vital. Está la persona puesta en el dilema, o como o me medico. La respuesta es clarísima. Va a comprar sus alimentos, no se va a medicar y el problema se le va a hacer mucho más agudo o permanente o crónico y no va a poder salir solo sin ayuda. No necesariamente todo es medicamento, pero el medicamento cumple un rol y el Estado debe responder a esa necesidad. ¿Cómo vemos el futuro? Ya lo hemos señalado acá con las falencias en la gestión de Senares, la compra de medicamentos es muy baja, probablemente volvamos a vivir lo que Fabiola ha señalado, y en segundo lugar, en medicamentos, darle estabilidad a los lugares donde se hace esta operación. No puede continuar en segundos pisos, en clubes, en locales prestados, a la voluntad del nuevo alcalde, ¿no? Que si mañana cambia de opinión y se lo da... Creo que ustedes han relatado un caso, ¿verdad? El de Los Olivos. Hubo un conflicto porque el centro estaba donde funcionaba el centro del adulto mayor, se dio al Centro de Salud Mental Comunitaria, pero luego el alcalde dijo, los tengo que desalojar porque vuelve a ser. El alcalde de Los Olivos de 2021, si permanece, porque empezó el problema en 2021, continuó hasta 2022. Esto ha sucedido en Lima, pero también sucede en todas partes del país, como lo hemos visto. ¿Y cuál es el argumento? Habría que llamarlo a Felipe Castillo, que es el alcalde actual, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el argumento de ella para que no tienen otros espacios, entonces, o uno o lo otro, ¿no? Y en realidad no se debería... los centros para adultos mayores son tan importantes como la salud mental. Por supuesto. En todo caso, ¿qué se tendría que hacer con este problema? ¿Comprar o alquilar locales? Ahí hay un tema de adecuación y de proyección, porque si estos centros de salud son parte de todo el sistema de salud en el que colaboran los gobiernos locales, hay centros de salud de primer nivel de atención que podrían ser reformados y funcionar también en locales reformados. Quería, antes de pasar a otro punto, mencionar algo que también es muy importante, que es el recurso humano. En el país sabemos que faltan psicólogos, faltan psiquiatras, pero sobre todo hay un déficit de psiquiatras en los centros de salud mental comunitaria. En Ayacucho, por ejemplo, una región donde salud mental es un tema muy grave, tenemos muy pocos psiquiatras, varios de ellos tienen que atender a los 6 centros de salud mental comunitaria de Ayacucho y ya no pueden porque algunos tienen que venir desde Lima o de otras regiones a atender. Entonces, estamos viviendo esto con varias debilidades porque hace falta poner las prioridades del recurso humano también. Sí, en San Martín, por ejemplo, en la región de San Martín, de donde yo he nacido, hay solamente un psiquiatra para toda la región. Lo que debería hacerse es fortalecer la capacitación de nuestros profesionales médicos y enfermeras, por ejemplo, para el manejo de la depresión, que es la más prevalente, y dentro de la depresión, la más prevalente es la depresión leve, que puede ser manejada fácilmente por un médico general bien entrenado. Muy bien, una reflexión final, porque nos ganó el tiempo, Fabiola. Bueno, en realidad voy a decir algo que ya es como una premisa. No hay salud sin salud mental. Si no pensamos, si no le damos la misma prioridad a salud mental que a la salud física, estamos perdidos. Y ya mencionaron las cifras de productividad del país. Salud mental tiene que ver con desarrollo del país. Entonces hay que poner en el primer lugar también de las prioridades del sector a la salud mental. Y los casos de depresión han subido bastante, ¿no? La pandemia nos demostró que estábamos bastante frágiles y hoy en día hay un porcentaje bastante alto de la población que requiere servicios de salud mental. Los niños, sobre todo, que vivieron el encierro.
Muy bien, Fabiola. Y si a ha sido eso muy le amable. agregamos, perdóname, Rodolfo, y si a eso le agregamos los altísimos niveles de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, se hace aún más necesario estos establecimientos. Muy bien, Fabiola, muy amable, muchas gracias. 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 Muchas gracias a Salud con Lupa y doctor Zamora, ha sido muy gentil. No, muchísimas gracias. Seguimos en la nuevamente brega, como y todos los seguimos, viernes. Esperemos el próximo viernes qué novedades nos trae el sector salud. Así es, Muchas muy gracias. amable. Muchas gracias y a ustedes también televidentes, gracias por vernos. Permiso.